Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres. Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. A este tu programa Salgamos de Dudas. Como siempre, primeramente dándole las gracias y la honra a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, por la oportunidad y el privilegio y la gran bendición que nos da hoy nuevamente el compartir con cada uno de ustedes, con cada una de esas teleaudiencias que nos sigue jueves a jueves, con todas esas personas que tienen hambre y sed de justicia, como lo dice la palabra, con todas esas personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que solamente la da y la envía nuestro Padre Celestial a través de estos servidores y de su palabra, la santa palabra, la Biblia. De verdad que es una gran bendición volver a estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy desde muy temprano siempre empiezan a llegar los mensajes, hermano, ¿de qué van a hablar hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? Y de verdad que muchas gracias a todas esas personas que nos escriben, no solamente los días jueves, sino toda la semana. Por todas esas personas que nos mandan bendiciones, por todas esas personas que nos piden oraciones y peticiones, las tenemos en oración, por todas esas personas que necesitan una ayuda, para eso estamos nosotros, para servirles, para cumplir el gran mandato y el gran mandamiento de nuestro Señor, el de predicarle a toda criatura, porque al igual que ustedes, nosotros también necesitamos de palabra, la vivimos, la sentimos, y aquí estamos en este día, primeramente para glorificar a Dios, porque esto lo hacemos para la gloria de Dios, y segundo, para cumplir, como les dije, con ese gran mandato de predicar el Evangelio, de llevar la palabra. De verdad que muchas gracias por esa aceptación que tienen. Muchas gracias por abrirnos sus hogares a través de estas cámaras para compartir
este agradable hora y media, este momento tan hermoso donde tocamos temas controversiales como el de la semana pasada, un tema muy amplio, un tema bastante completo, el que dimos con respecto a el legalizar la unión matrimonial entre dos personas del mismo sexo. En el resto de la semana nos estuvieron llegando mensajes de apoyo, mensajes que no estaban de acuerdo, pero bueno, ahí estamos para orientar a cada una de las personas que nos escribe y para ayudarla también. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro hermano y amigo Aarón Andrade. Hermano, bienvenido una vez más. Gracias, Reni, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven por este medio y de verdad gracias a Dios primeramente que podamos estar y tenemos la posibilidad de poder llegar de esta vía por medio de ese televisor y llevar la palabra de Dios y llevar un poco de aliento y consuelo. Amén. A muchas vidas que nos ven, que nos escuchan, almas que muchas veces están atormentadas y tocamos temas aquí, ¿verdad? Que sí. Son importantes para traer un poco de esperanza. Ahorita nos pasaron una información de una necesidad, justamente parte de eso también estamos para servir de esta forma. Necesitan donantes de sangre en la clínica Especialidades. Es para un niño recién nacido llamado Ricardo José Ramírez Velázquez. Voy a repetir el nombre, Ricardo José Ramírez Velázquez. Es un niño recién nacido y necesitan donantes de sangre de cualquier tipo. Clínica Especialidades. Entonces, todos aquellos que quieran ayudar de esa manera a hacer una buena obra, pues están esperando donantes de cualquier tipo de sangre en esta clínica. Hoy tenemos un tema interesante, ¿verdad? Muy interesante, hermano. Que prácticamente es la enfermedad que existe hoy día. Sí, es una enfermedad el cual padecemos todos, ninguno nos salvamos. Hoy vamos a hablar sobre el pecado y sus consecuencias. Quiero invitarles y recordarles a que busquen hoja, mejor dicho, cuaderno, lápiz y Biblia, muy importante la Biblia, para que noten todos los textos bíblicos que le vamos a dar, le vamos a enseñar, porque aquí vamos a predicar es con la palabra de Dios. Ella es la que nos va a revelar todo lo concerniente y nos va a explicar todo sobre el pecado. Y como dice el hermano Aarón, es la enfermedad que padecemos todos, ninguno se salva. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense que dice todos, no dice algunos, dice todos. Quiero también recordarle nuestro número telefónico, por favor, escuchen bien, nuestro número telefónico para la mensajería de texto hoy no va a ser el mismo. Tuvimos unos pequeños problemas con el celular, pero envíen la mensajería de texto al 0414-621-4455. Repito, 0414-621-4455, ¿ok? También quiero darles la información de que si alguien tiene alguna necesidad, alguien necesita alguna ayuda espiritual, alguien necesita alguna palabra, por favor nos pueden llamar también a ese número. Hoy el programa va a estar tremendo, así que también vamos a estar recibiendo llamadas, no en vivo, pero tenemos al hermano Evardo que nos va a estar acompañando allí con la mensajería de texto y también va a recibir sus llamadas. Si quieren comunicarle algo, si tienen alguna necesidad, si quieren que los visitemos, si quieren saber algo sobre el tema, pueden comunicarse con el hermano Evardo, bien sea llamándolo o por mensajería de texto, que estaremos gustosamente aquí para responderle. Vamos a hablar sobre el pecado, ¿ok? Podemos dar una definición bíblica. Aquí hoy cuento con un diccionario bíblico, ¿ok? Y dice, el pecado, acciones con que los seres humanos se rebelan contra Dios, dejando de cumplir el propósito divino para sus vidas y ceden ante el poder del mal. Aquí tenemos una definición del pecado, ¿ok? Hermano Aarón, sabemos qué es el pecado. Aunque eso también es un poco controversial, porque yo estudiando el tema, un tema que estudié muchísimo. Tengo ya varios días estudiando, escudriñando, sumergiéndome en las escrituras y me he dado cuenta de que muchas personas viven en el pecado porque no conocen a Dios. Viven en el pecado constante porque no conocen a Dios y por no conocer a Dios pues no le temen. Entonces es uno de los grandes problemas. ¿Cómo Dios nos revela por medio de su palabra qué es el pecado? ¿Cuáles son sus consecuencias? Por medio de la palabra. Aquí está escrito todo. Aquí nos explica de una manera muy amplia y verdadera
lo que significa el pecado, a qué nos lleva el pecado, de dónde comenzó el pecado, cuáles son sus consecuencias. Entonces, hermano Aarón, una de las consecuencias, yo creo que la más grave sobre el pecado, podemos hablar en el Romano capítulo 3, versículo 23, donde dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso comenzó en el Edén, en el Génesis. Aunque ya escrito está en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel que eso viene desde el cielo, cuando Satanás se rebela contra Dios. Ahí comienza. Tenemos el origen, vamos a origen. decir Génesis capítulo 3, versículo 6, el origen visible, pues el Ajá, origen, exactamente. pero obviamente empezó desde la desobediencia que toda la parte de la creación divina de Dios tuvo en contra de Dios. Exacto. Y fueron lanzados esos ángeles y todo eso que sabemos. Pero el punto es que el origen del pecado en la tierra, Génesis capítulo 3, versículo 6, lo podemos leer y podemos ver allí que empieza con la desobediencia. Lamentablemente el hombre, en este caso Adán, entra el pecado al mundo por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de que Dios le dijo, no comerás del fruto de la sabiduría, del bien y del mal, sino que vas a comer de todos los frutos que hay de todos lados, menos ese. Y tuvo esa decisión en sus manos. He escuchado muchas personas decir que es que ellos eran inocentes y porque eran inocentes cometieron la transgresión de desobedecer. La inocencia no te hace justificado. No es una excusa. No es una excusa para cometer un error o para desobedecer. El principio del pecado, tú lo leías ahorita en el diccionario bíblico, ¿verdad? El principio del pecado es la desobediencia. Y la Biblia lo dice, ahorita vamos a leer un par de pasajes que habla de eso. La Biblia habla de que el pecado es la desobediencia o el fallar en la voluntad de Dios, fallar el blanco. Y muchas personas que nos ven lo saben, dice que es como un aro de eso que donde se lanzan dardos y falla el blanco, eso es pecar, fallar el blanco. Entonces alguien podría decir, bueno, pero eso es como muy en general, porque ¿qué he fallado yo? ¿En qué he fallado yo? Y esa pregunta también lo hacían el pueblo de Israel. Dios, ¿en qué te hemos fallado? Y Dios le decía, en esto y esto. Y nosotros tenemos un ejemplo claro de desobediencia. Cuando tenemos hijos, le decimos, no vaya a meter el dedo allí en el interruptor. ¿Y qué es lo primero que hace? No, o pasa y se Meter el queda dedo. viéndolo y lo mira, pero, y con la curiosidad. La curiosidad. Entonces, el origen del pecado, en cierta parte, es desobediencia. Pero la Biblia nos da un punto más profundo de esa desobediencia. El origen del pecado es que el hombre quiere tener posesión de su propia vida. Quiere ser Dios. Cuando a Adán y Eva fueron tentados, en este caso Eva específicamente, Exacto. llega la serpiente y le hace una pregunta a Eva. Y es que te dijeron que no puedes comer de este árbol. Es una pregunta No, con doble sentido. Y la serpiente dice, ¿con qué él te dijo? Así como que te imagínate. contaron, te Exacto. dijeron. Y ella le dice, sí, ciertamente. O sea, que ella estaba consciente porque Adán se lo había dicho. Porque Dios no se lo dijo a Eva, se lo dijo fue a Adán. Entonces, cuando la serpiente prueba a Eva, le dice dos razones que son las que le llaman la atención a Eva de probar el fruto. ¿Cuáles fueron? Vas a ser como él, vas a saber como él, vas a pensar como él. ¿Qué quería ser el hombre desde el principio? Quiere ser Dios. El hombre quiere ser Dios. Por eso cuando hablamos de pecado, de Cristo, de Dios, de la Biblia, mucha gente, no, eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Yo tengo dominio y posesión de mi vida. Yo no necesito a nadie que me diga qué hacer. Y eso es un principio desde hasta niños, que somos niños, tenemos ese sentido, ese deseo de ser autosuficientes. A mí nadie me manda, a mí nadie me dice nada. Cuando los jóvenes se quieren escapar de la casa, yo quiero vivir mi vida, quiero hacer todo lo que yo quiero hacer. Y en verdad puedes. No, y no te metas en mi vida. Eso No es te una metas cosa en mi que- vida. Imagínate. Pero en verdad, tú te pones a pensar, en verdad uno hace todo lo que le da la gana de hacer. En verdad no. Nadie hace todo lo que le da la gana de hacer, porque dentro de un marco de justicia hay normas, hay reglas, hay Exacto. bandas de límites. Y en el huerto del Edén habían límites. En el huerto de Edén existía un límite que era obediencia a Dios. Solo un mandamiento. No comerás de este árbol. Y ahí entró la desobediencia.
Y ahorita más adelante yo creo que tú vas a leer ese pasaje también, Romanos capítulo 3, ¿verdad? Donde habla de que por un hombre entró el pecado al mundo. Y quisiera poner también sobre la mesa el punto del pecado, que todos somos pecadores porque recibimos el pecado de nuestros padres. Si estamos hablando del origen del pecado, tenemos que dejar claro que el pecado es desobedecer a Dios. Exacto. Pero yo no soy culpable de tus pecados. Amén. Mi papá no me transfirió a mí los pecados. Zacarías lo dice bien claro, dice, ¿verdad? aquel alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Dice aquella. No dice que por causa mía mis hijas o mis hijos van a morir por mi pecado. Y también hay un dicho que Jesucristo se lo dice a los fariseos, que se usaba mucho en el Antiguo Testamento, y era comerán los padres las uvas agrias y le dará dientera a los hijos. O sea, es como que si yo mordiera un limón y a mi hija es la que le va a dar el agrio en la boca. No, me tiene que dar a mí porque yo soy el que lo estoy mordiendo. Correcto. Entonces, eso de que maldiciones generacionales, bíblicamente, no es así. Hay muchas personas que dan esa enseñanza, dan esa doctrina, pero vuelvo y les digo, la palabra dice, no lo dice Reni Benítez ni Aarón Andrade, la palabra dice, aquella alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. No quiere decir de que por causa mía, mi familia completa se va a perder. O sea, ¿por qué? Yo creo que el juicio es individual. Es individual, la Biblia lo dice. Cada hombre después de morir, o sea que no hay reencarnación, el juicio. Estará el hombre muere una antes, vez y después de esto el juicio. Y después el juicio. O sea que primero no hay reencarnación y segundo, cada uno va a dar testimonio ante Dios, ante el tribunal de sus propias obras. Y muy importante tocar de que no hay maldición generacional, lo que hay es una generación pecaminosa. Eso sí lo hay, eso sí hay. Eso sí hay, una generación maligna sí lo hay. Es más, la Biblia lo dice, y si vamos en orden cronológico, el origen del pecado entra al mundo por medio de Adán y Eva. Es transferido la consecuencia del pecado, que vamos a tocar más adelante, que es la muerte. Porque Él les dijo, moriréis si comen de este fruto. Vamos al texto bíblico, hermano, que lo bueno, vamos. En la mano. Génesis capítulo 2, versículo 17. Recuerden la mensajería de texto hoy, por favor, 0414-621-4455. 0414-621-4455. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Leemos en Génesis capítulo 5, versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Qué nos quiere decir esta escritura? Génesis 5:5. De que desde el momento en que cayó Adán en pecado, hasta toda la vida que vivió fueron 930 años. Entonces, ¿qué pasa? No murió, pero espiritualmente sí murió. Él fue desterrado, fue sacado del Edén y se perdió la comunión que había con Dios, porque espiritualmente había muerto. No quiso decir, porque Satanás nos engaña también. Con que él dicho que ese día morirá, pero resulta que Adán y Eva mordieron el fruto pero siguieron vivos. Entonces es donde Satanás los engaña con su astucia. Entonces el decir que ciertamente morirás era porque es una muerte espiritual, donde se separa el hombre de Dios, donde son expulsados del Edén, y lo dice la palabra de Dios. Entonces, Génesis 5:5, y fueron todos los días de Adán 930 años. Y después de eso, dice la palabra al final, murió. Se cumplió la promesa de Dios. Él le dijo, ciertamente morirás. Y esa promesa también es para nosotros. Pero hoy hay alguien que vino lo voy a decir literalmente, vino a colocar un puente para que haya comunión entre Dios y nosotros. Y ese fue Cristo Jesús por medio de la expiación. Esa separación viene mencionada en Isaías. Isaías lo dice, voy cerca, ¿verdad?, a lo que tú estás diciendo para ir bíblicamente, ¿verdad? Porque muchos dirán, bueno, pero ¿por qué tú dices que me separa de Dios? Yo no me siento separado de Dios. Exacto. Bueno, Isaías 59, versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso también está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que
el pecado me pone en una condición. Ya ahí no estamos yendo ya a consecuencias del pecado, ¿verdad? Pero la consecuencia más grave del pecado es la separación de Dios. Amén. Y mucho, hoy haciendo la invitación, muchas personas me escribieron y me envían este texto bíblico que lo quiero compartir también. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muerte, separación. El pecado nos separa de Dios. Es muy importante también resaltar y enseñar de que pecado en el hebreo es chata, que significa errar al blanco. Es como cuando alguien con un arco y flecha y lanza una flecha y no le da al blanco, está errando. ¿Y por qué erramos en el blanco? ¿Por qué cometamos el pecado? Porque transgredimos la ley de Dios, porque desobedecemos completamente a Dios. Y por eso es que viene la separación, la muerte. Al igual, Cristo también tiene una nueva ley, nos dejó una nueva ley en el Nuevo Testamento, pero también la transgredimos, no cumplimos con esa ley. ¿Cuál es la ley de nuestro Señor Jesucristo? Creer en Él, confesar con nuestra boca, bautizarnos, predicar, amar a nuestro prójimo. Eso también son leyes de nuestro Señor, pero también la transgredimos y no la cumplimos. Y es allí donde erramos en el blanco. Fíjate, me gustaría compartir un pasaje que habla de lo que tú estás diciendo. Hechos capítulo 7. Otra consecuencia de estar separado de Dios, que es el pecado, prácticamente. Versículo 42 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Está hablando del caso de Aarón, cuando se dejó convencer por el pueblo de hacer un becerro. Si usted lee el versículo más arriba, el 40, dijeron a Aarón, haznos dioses, sí. que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Y se hicieron un becerro. Desconfiaban de Dios, desconfiaban de Dios. Y es que es muy importante. Pero quería recalcar algo, Dios se apartó. Y eso es un concepto que a veces es difícil de entender. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ojo, Eso no es así. eso no es así. Eso no Dios es se aparta del pecador. Y por eso hay que entender, y a veces uno suena bastante grotesco en Sí. lo que hablar del pecado, en que si yo vivo en el pecado, Dios se aparta. Dice Isaías 59, lo leíamos ahorita. Dios se tapa los ojos, los oídos y la boca y se aparta del pecador. Y alguien podría decir, bueno, pero es que Dios me oye porque Dios es bueno, porque Dios es bondadoso, porque Dios es amoroso. Sí, y nos ha oído. Yo creo que más adelante vamos a dar la solución del pecado, pero ahorita tenemos que mostrar todo lo feo del pecado. Sí, porque también hay algo que incluso yo, en algún tiempo, comenzando en el Evangelio, yo usaba también, porque es una frase, ni siquiera está en la Biblia, eso no está escrito en la Biblia. Ese dicho o esa frase que dice, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, no es bíblico. Y se los voy a demostrar bíblicamente. Y anoten allí, por favor, Salmo 5:5. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquí habla la palabra iniquidad. ¿Y a quién aborrece Dios? ¿A la iniquidad o a los que practican la iniquidad? Aquí lo dice claramente. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Él dice la iniquidad, pero aborrece a los que la hacen. Entonces, es muy importante que aclaremos este punto. Es una frase, es un refrán, no sé cómo decirlo ahorita, ¿ok? Pero ciertamente Dios, si amara al pecador, entonces, ¿para qué vino Cristo? Hermano Orón, no fue para redimirnos del pecado, no fue para que Él pagara nuestro precio, no fue para que Él estuviera en el cruz en nuestro lugar. Entonces Dios se aborrece el pecado. ¿Y saben por qué lo aborrece? Al pecador. ¿Saben por qué aborrece al pecador? Porque nuestro Señor Jesucristo tuvo que tomar la copa de ira de Dios, la copa de ira, por causa tuya y por causa mía. Y cuando dice que nuestro Señor tomó de esa copa, la Biblia dice que Dios se apartó de Él. Entonces no lo amaba porque se apartó. Y tenemos que escudriñar y leer bien esos textos bíblicos.
porque son claros. Se los voy a leer nuevamente. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. No estarán delante de tus ojos. Es como dice Aarón. Dios se tapa la cara y se tapa los oídos y no los conozco. Aborrecen a todos los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad, del griego anamén, significa el que no cumple la ley, el que transgrede la ley. Entonces, aquí está hablando a Dios, a todos los que transgreden mi ley, a todos los que transgreden los mandamientos que yo doy, eso no los quiero yo. ¿Sabes qué? El Algo, Señor los Reni, aborrece. pensando en lo que tú estás diciendo, yo me pongo en la posición de aquel que se autojustifica, diciendo yo no soy tan malo como tal, o yo no hago como fulano, porque lo que tú estás diciendo es interesante e importantísimo, pero para aquel que entiende que está enfermo. ¿Me explico? Para aquel que entiende que está enfermo, la cura es necesaria. Amén. Para el que no entiende que está enfermo, la cura se puede postergar. O sea, yo puedo entender que Cristo es importante, pero si yo no me doy cuenta de que yo estoy enfermo y que Él es la cura, entonces yo no lo necesito. Por eso hay que dar a entender bien claro lo que el pecado es. Y no solo las consecuencias, sino las formas del pecado. Porque el pecado tiene mutaciones, si es por decirlo así. El pecado tiene formas. Pecado no es una sola cosa. Es desobedecer la voluntad de Dios, ciertamente, como tú lo dijiste. Y eso es grave. Pero cuando yo no he entendido lo grave que es desobedecer la voluntad de Dios, bueno, mentir es normal, robar es normal, atracar a alguien es normal, vivir desordenadamente es normal, porque hasta la justificación humana la ha hecho normal. Tú tocabas un tema la semana pasada un poco controversial, ¿verdad? Es un poco fangoso. Sí, te metiste en un lado fangoso ahí un Fue ratico. tremendo, hermano, de verdad que sí. Pero te puedo decir algo. Eso es quebrantamiento del plan divino de Dios para la creación de Dios, del hombre. Y lo dice la Biblia. Y yo lo voy a leer, Romanos capítulo 1. Disculpe, hermano, que lo interrumpa rapidito, antes que se me haga la idea. Es como cuando Dios nos da su ley, pero nosotros la transgredimos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, pero es que a mí me parece que eso no está bien escrito. Yo creo que Dios se equivocó. Mejor es como yo pienso. Y por eso es que hoy en día, exactamente, y por eso es que hoy en día la Biblia dice, dejará el hombre a padre, a madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Dios dice que el hombre dejará a padre y a madre para unirse a una mujer. Pero la ley que quieren aprobar dice de que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a otro hombre, transgrediendo la ley, transgrediendo los mandatos del Señor. Y es allí donde viene el el blanco y es allí donde viene el pecado. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Va a ser un poquito extenso lo que va a leer, voy a tratar de saltarme algunos pasajes, pero dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O sea, ya por ahí empezando, de que todo aquel que no dice la verdad en cuanto a la voluntad de Dios, ya está pecando. Ya está pecando. Aún conociéndola, ¿no? Aún conociéndola. Más Versículo adelante 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese le va entonces ¿a quién? Al que no sabe, pero se justifica, porque es que yo no sé leer. Es que a mí nunca me hablaron de eso. No, Señor, en la creación ya es posible ver a Dios. O sea que ya, por allí, yo entonces tengo que entender que hay algo mayor, superior a mí, que tiene una voluntad para mí. Obediencia moral, lo que se llama en la Biblia obediencia moral. No vas a matar a otro ser humano porque tú no tienes el poder de quitarle la vida a nadie. Ni la autoridad tampoco. Ya eso nada. es moralmente, no vas a quitarle los bienes a los demás. Porque eso se lo ha ganado con el sudor de su frente. ¿Por qué tú vas a meterte en la casa de él y o sea, estoy hablando moralmente. Seguimos, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Este es el que conoce, pero no le da la gana de obedecerle. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, lo que tú decías. Es que yo sé más que todos ustedes juntos. Es más, yo me atrevo a decir que hasta que más que Dios sé. Porque Dios es un hombre. Muchos dicen eso,
que Dios es una creación fantasiosa de las personas, que Dios existe solo en la mente de algunos ilusos que no tienen ni siquiera sentido de vida. Yo estaba leyendo el otro día un libro de un ateo y decía algo interesante, que Dios existe solo en la mente de aquellos pobres de mente. Qué triste. Seguimos. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y ahí empezó la desobediencia, de cambiar la imagen de Dios, de ser un Dios todopoderoso, creador, omnipotente, omnisciente, a convertirlo a algo terrenal, físico. 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y de igual manera todos aquellos desobedientes se echaron vergonzosamente a las vanidades. Y como ellos, y aquí viene el problema, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en su vida, Dios los entregó una mente reprobada. Ahí está. Para hacer cosas que no convienen. Y aquí viene una lista. Y yo voy a ser un poco enfático en esta lista. Y directo. Y con su permiso. Y con el permiso de que me oye. Porque hermano, es la palabra. el no es lo que permiso tú lo da piensas. Dios. Pero con su Y es lo que permiso, dice la sin Biblia. ofender a nadie, ¿verdad? Quiero que usted se sienta ofendido. Y que nos examinemos. Si de esta lista una cosa hay en mi vida o en tu vida, debemos pedirle a Dios, examinar nuestro corazón y aceptar la cura pronto, Que es Jesucristo. que es Jesucristo. Hay una lista, esta lista, y quisiera más adelante que me dé permiso de leer Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Porque es otra lista también de pecados. Porque muchos dicen, pero yo no robo, yo no miento, yo no esto, yo no lo otro. No, tenemos que saber bíblicamente qué es pecado. No solamente el concepto, a la práctica. En Gálatas nos habla las obras de la carne. Las obras de la carne. Entonces dice, versículo 29, ya ellos estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Sabes que esa palabra implacable es interesante? Es como, en el griego, es como cuando tú agarras una espada, cuando la estaban forjando ahí en el calor, la agarraban y la doblaban a ver si se partía. Eso es impecable. O sea, que no se parte, que no doblega. No doblega. Y hay gente que no doblega. Tú le pides misericordia a alguien, tú le pides que no te robe, que no te mate, que no... Oye, y son implacables. Son implacables. No tienen ni perdón hasta por la vida de un niño o una niña. No importa caerle a tiros a un niño o una niña para robarle un reloj. De eso está lleno el mundo, hermano. Tremendo. Y usted dirá, pero yo no soy tan malo como eso. Pues déjeme decirle que la lista incluye mentirosos, borrachos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin afecto natural, sin misericordia. Y quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ahí está la consecuencia del pecado, no solo la hacen. Entonces podríamos decir, pero yo no hago nada de eso. Pero todos aquellos que también se complacen con los que la practican. Se complacen. Qué triste. Yo no lo hago, pero sí te apoyo. Correcto. Me complazco con eso. Doy mi aprobación a que así debe ser. Yo no lo hago, pero así debe ser. Es por eso, vuelvo otra vez, porque el tema de la semana pasada estuvo bastante fuerte. Y yo toqué ese texto bíblico, hermano Aarón. Presentan esa ley en asamblea, ¿verdad? Los diputados no practican ni hacen nada de eso, pero se complacen porque la aprueban. Entonces se están complaciendo con el pecado, y no solamente con el pecado, con el hombre también, porque desechan las leyes y los mandamientos de Dios yo no me fijo en la ley de Dios y en su mandamiento, pero ¿cuál ley quiere que te apruebe? Eso sí se complacen. Reni, y voy a ir más allá.
no solamente el que la prueba, no que la solamente, practica. no, y no solamente aquellos que tenemos en la palabra la autoridad o el permiso de hablarlo como usted bien lo hizo la semana pasada, de decir claramente cuál es la voluntad de Dios y no hacerlo. Eso es el pecado de omisión. Omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo hace. eso es pecado. No solamente el pecado práctico, el de robar, el de apuñalar a alguien, el de decir mentira, sino también está el pecado de omisión, el que tú estás diciendo, bueno, yo lo apruebo, pero yo no lo practico, ya va, pero ¿qué estás haciendo para que no se cumpla? ¿Qué estás haciendo para que no suceda? ¿Qué estás haciendo para que no pase? Y eso también nos corresponde a nosotros, es parte de la obediencia a Dios. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Voy a leer la otra lista. 5, versículo 19 de Gálatas. De Gálatas. Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son. Si usted no sabe algo de esto, por favor le invitamos a que nos escriba. Escríbanos. Pregunte, ¿qué es tal cosa? Porque hay mucha gente que no sabe lo que es. Adulterio, fornicación. Entonces, escríbanos. Todas estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es una promesa. Es una promesa. Una promesa que es fuerte. Mira, hay mucha gente que cree en las promesas de Dios, de que Dios va a estar con nosotros, que Dios nos va a proteger, que Dios nos ama, pero a veces no queremos creer en esta promesa. O no, pasamos de largo, no la queremos leer. Mire, yo le invito a que arranque la hoja. ¿Sí? Arranque la hoja si no le gusta el pasaje. Pero yo le voy a decir algo, se va a perder del otro lado que dice, y los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos. Qué tremendo, ¿ah? Arranca la hoja, pero te vas a arrancar la otra promesa. Paz y misericordia a tu vida. Y la misericordia. ¿Cuánto no necesitamos de la misericordia de Dios? Mucho. Muchísimo. Porque si yo entiendo que estoy hundido en estas atrocidades carnales que entraron al mundo por un hombre y por medio de ese pecado la consecuencia a todos los hombres que es la muerte, entonces yo puedo entender la misericordia, la justicia, la santificación, pero mientras tanto que no me dé cuenta que estoy hundido en eso, no pido ayuda, no acepto la ayuda. Yo tengo que entender que el pecado, yo decía una vez una enseñanza, que cuando decimos que Dios es bueno y justo, debería temblarnos las piernas, porque yo no lo soy. Él es justo, Él es misericordioso, Él es bondadoso. A mí me deberían de temblar las piernas, porque yo soy pecador, yo soy inmundo. Y pongo el ejemplo para que podamos entender la gráfica que estoy diciendo en cuanto a compararme con Dios. Si yo voy a un tribunal y yo sé que el juez es corrupto, y ya yo le pagué al juez para que me libraran, ¿cómo voy a ir a la corte? Confiado, contento, porque es corrupto. Pero si el juez no se deja, Es justo. porque Eso es Dios. yo tengo que tener miedo. Si yo soy culpable de lo que hice, tengo que tener miedo, porque voy a ir preso, voy a ser castigado por la obra mala que hice. Así es, hermano. Pero como no he entendido que Dios es justo, que Dios es bondadoso, que Dios es misericordioso, no he entendido que yo soy pecador, que yo estoy fuera de la gracia y que la única forma Dios la ha dado y que muchos hemos rechazado, que es Jesucristo. Amén, así es, hermano. Nosotros estamos, según Efesios, fuera de la presencia de Dios y vivimos en el pecado, muertos en el pecado, otra condición que me da no solamente espiritual, sino lejos de Dios. Lejos de Dios. Entonces te pregunto a ti que nos ves, ¿sabías que el pecado no es solamente robar o los famosos 7 pecados capitales que no existen tampoco en la Biblia? No son bíblicos. No son bíblicos, Existen, pero no son son muchos, bíblicos. Sí. son muchos.
El pecado, y dice la Biblia en Romanos 3, 16, que el juicio vino por razón y culpa de un pecado. Te pregunto a ti, ¿cuántos pecados necesitas para ser pecador? Uno solo. Uno. Adán y Eva, ¿cuántos pecados cometieron según la Biblia? Uno solo, desobedecer. Y eso le bastó para Dios decirle que iban a morir. Uno solo nada más. Si leemos el libro de Génesis, ahí está claro. Un solo pecado cometió Adán y Eva y fue desobedecer. Y por desobedecer, quebrantaron el mandamiento de Dios. Hicieron su voluntad, no hicieron la voluntad del Padre, no acataron la orden del Padre, sino que dijeron, no, yo lo que va a hacer. Y ahí están las consecuencias. Y déjame decirte algo. Toda la lista de los pecados que acaba de mencionar el hermano Aarón, yo sé que muchos de nosotros nos identificamos, y no con uno, sino con varios. Pero necesario es reconocer de que ciertamente vivimos sumergidos en ese pecado. Tenemos que reconocerlo, pero reconocerlo solamente es el 50% de arreglar el problema. El otro 50%, ¿sabe cuál es? Arrepentirnos. El arrepentimiento significa volver atrás, cambiar de dirección, dejar de hacer lo que hacíamos, lo que nos deleitaba, lo que nos gustaba. Porque cuando una persona le toca la palabra de Dios en su corazón, en su mente, en su espíritu, cuando siente, cuando esa palabra lo confronta, ¿sabe cómo sabemos cuando a la persona le llega esa palabra de Dios en su corazón? Es cuando deja de hacer o practicar el pecado que antes amaba y ahora se sujeta a la voluntad de Dios. Así decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y el apóstol Pablo reconocía que entre los pecadores él era el primero. Él lo reconocía, pero no solamente lo reconoció, él volvió atrás. Desde ese camino de Emaús, donde quedó ciego por el Señor, donde el Señor se le reveló, desde ese día su vida cambió. Reconoció, se arrepintió, él creyó en nuestro Señor y fue el apóstol. Un apóstol muy grande, pero tenemos que reconocer de que vivimos una vida llena de pecados, de que practicamos el pecado. Tenemos que reconocerlo porque podremos engañar a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, podemos engañar al mundo, pero a Dios no lo vamos a engañar, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente y Él sabe de todas las cosas que día a día hacemos. Entonces, arrepintámonos y buscamos vida eterna. La dádiva, lo dice la palabra, y quiero compartir con ustedes ese texto bíblico que es muy importante. El hermano Aarón acaba de leer Romanos capítulo 1, y ese es el contexto de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y ahí el hermano Aarón nos describió bíblicamente el porqué de por cuanto todos pecaron. ¿Pero en qué pecaron? En todas las cosas que hacían y en todas las cosas que hacemos. Y se los voy a volver a leer. Romanos 3:23 al 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. De Jesús, no de otra cosa, no de otro hombre, porque nadie va al Padre si no es por nuestro Señor. Porque es como le dije al principio del programa, Él fue el que construyó, el que hizo ese puente que nos lleva hacia el Padre y Él nos guía por el camino, porque Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que cree en mí tiene vida eterna, tiempo presente, tiene vida eterna, no dice va a tener vida eterna, sino el que cree en mí tiene vida eterna. Y es muy importante que lo aceptemos, que analicemos, y como se lo dije, que nos arrepintamos, porque estamos muertos en delito. Y eso es muy importante. Lo que el libro de, creo que es de Efesios, hermano, nos habla en los primeros capítulos. Cuando ustedes estaban muertos en pecados y en delitos. Efesios capítulo 2.
pero Cristo nos redimió. Y ahí le está hablando a los creyentes, ahí no le está hablando a los que no creían, estaba hablando a la iglesia de Éfeso, a los que eran creyentes ya, y les estaba diciendo, muchas personas dicen, pero es que ustedes hablan mucho de pecado, pero es que ustedes dicen que la gente esto y lo otro. No somos nosotros, es la palabra. Eso que acaba de nombrar el hermano Aarón confronta mucho, hasta nosotros nos confronta, pero es la palabra de Dios. Y si leemos el libro de Romanos capítulo 1, 2 y 3, nos habla confrontándonos con el pecado, nos explica por qué estamos separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero esos son capítulos que a muchos no les gusta leer. ¿Y por qué? Porque se sienten agredidos. Porque hoy en día las predicaciones, muchas predicaciones, no voy a decir que todas, yo no voy a generalizar, pero muchas predicaciones de hoy en día colocan al hombre como la víctima. Y como que Dios es duro y el hombre es la víctima. Ven que Dios tiene un propósito para tu vida. Ciertamente la tenía, pero no la cumplimos. ¿Por qué? Porque no glorificamos a Dios, porque nos envanecimos, porque somos vanagloriosos. Y el propósito de Dios para nuestra vida era que lo glorificáramos, que lo exaltáramos todos los días, pero no hacemos eso. Entonces hoy muchos predicadores quieren colocar al hombre como el sufrido. Tú eres la víctima, tú no tienes por qué vivir así. Déjame decir, todos somos pecadores porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Y yo me incluyo también. Pero siempre les digo, yo creo en esa palabra y me esfuerzo y velo por esa palabra también, de que aquel que comenzó la buena obra en mí, sé que la perfeccionará. Al igual que aquel que comenzó la buena obra en ti, también la irá perfeccionando. Quisiera compartir con ustedes un video muy ilustrativo, un video que nos enseña eso, el por qué Dios se separa del hombre, por qué estamos desterrados de la presencia del Señor, de Dios. Pero hubo lo que usted dijo, hermano Aarón, para toda enfermedad tiene que haber un remedio. Y nuestro remedio, nuestra cura, fue nuestro Señor. Vean el video, préstenle mucha atención. Y recuerden, si quieren comentar, si tienen alguna duda, si quieren alguna pregunta, 0414-621-4455. Vamos con el video. Ven y purifícame, mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida, pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos, pero en un momento trágico desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro, pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad
liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte, porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte, porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Qué hermosa promesa la que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, yo me voy a preparar las moradas. Nos fue a preparar moradas a cada uno de nosotros, los que creemos en Él. Porque es impresionante cuando leemos la palabra del Señor, cuando leemos los 4 evangelios, cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos el dolor que padeció. Él renunció a todo y renunció por amor hacia ti y hacia mí. ¿Tú crees en eso? Mucha gente, como dijo el hermano Aaron al principio del programa, no cree. No cree en la palabra de Dios, no cree en sus promesas. Y yo te quiero preguntar en este momento, ¿y tú te quieres arriesgar? ¿Quieres arriesgarte a decir, no, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, porque la vida es una sola, porque hay que disfrutarla? Y después, si es verdad, que yo sé que es verdad, todo lo que dice la palabra, y te levantas y te despiertas en ese momento, déjame decirte que ya no hay vuelta atrás. Por eso es necesario que creamos, que confesemos que Cristo es el Señor, que nos bauticemos para salvación. Lo dice su palabra. Y es algo que tenemos que cumplir. Hay muchas, y quiero tocar esto también, hay muchas personas en el Evangelio, hay muchos creyentes que confesaron con su boca que Cristo es el Señor y ya, son salvos. Déjame decirte que eso no lo dice la Biblia así tampoco. Hay otra parte. Dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para ser salvos también. Porque el creer también nos lleva a obedecer. Porque si no obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos transgrediendo la ley de nuestro Señor. Porque todo lleva un orden. Creer, confesar con nuestra boca, creer en nuestro corazón, bautizarnos, predicar el Evangelio, hacer buenas obras, aunque no nos van a salvar, pero hay que hacerlas, porque también es un mandato. Tenemos que ser ricos en buenas obras, lo dice la palabra. Pero solamente nos basta, a muchas personas nos basta con decir, yo creo en mi Señor Jesucristo, sí, yo creo, yo leo la Biblia, yo a veces oro, pero yo creo. Pero estás cumpliendo la ley de Cristo a tu manera, no a la que está escrita en la palabra del Señor. Entonces ahí vienes a transgredir, a errar en el blanco, a pecar también. Y mucha gente lamentablemente lo hace por ignorancia. Pero ignorancia ¿por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra. Porque creen en un Cristo, que es el verbo, pero no creen en la palabra. El verbo, el que salió de la boca toda la palabra y es inspirada por el Espíritu Santo, escrita por más de 40 escritores. Entonces, yo creo en Cristo, pero no cumple lo que Él dice. Déjame decirte que estás errado. Y cuando decimos errado, es porque estás errando el blanco.
es porque no estás cumpliendo la gran comisión tampoco. Entonces no basta con solamente decir, sí, yo creo, y confesarlo. Porque mucha gente confiesa que Cristo es el Señor, pero ¿cómo sigue su vida? ¿Te congregas? ¿Ya te bautizaste? ¿Estás orando? ¿Estás ayudando? ¿Estás predicando? Entonces examinémonos a nosotros mismos. Y no le preguntemos ni al pastor de la iglesia, ni a tu esposa, ni a tu hermano, no. Examínate mediante la palabra, porque es la palabra la que nos redarguye y la que nos convence de pecado y la que nos dice cuándo estamos errando, cuándo estamos mal. Es la palabra de Dios. Entonces, que estas palabras sean para reflexionar. Y ciertamente crees en nuestro Señor, vamos a cumplir lo que nos ordenó entonces. Porque si no, vamos a transgredir su ley y vamos a errar al blanco y vamos a continuar en el pecado. Hermano Aarón. Quisiera compartir 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él es el justo, hecho injusto para nosotros. Versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El contexto del tema es que los cristianos estaban siendo perseguidos, muchos estaban abandonando la fe, y él les dice, el apóstol Pedro les dice, fuertes hermanos, no pequen en irse atrás. Al principio le hablé a aquellos que no son cristianos. No quiero enviar un mensaje diluido, no quiero mandar un mensaje doble, y ni tampoco dar a entender de que estoy dando un mensaje oculto. No, tú que nos ves, que no eres cristiano, necesitas la cura que el hermano Reni ha mencionado, Cristo Jesús. Necesitas el perdón de tus pecados, necesitas la sangre de Cristo derramada en la cruz y aceptar ese sacrificio en parte de tu vida y ser obediente al Evangelio, muriendo, siendo sepultado y renacer en las aguas del bautismo, como tú lo dijiste ahorita, amén, para el perdón de tus pecados. Necesitas conocer la palabra del Señor, necesitas una familia que te ame, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Necesitas estar fundado en la palabra de Dios. Al cristiano le digo algo, el pecado se puede combatir. La palabra de Dios dice bien claro en Santiago que permanezcamos firmes, que oremos, que seamos fieles al Señor, que nos arrepintamos de nuestro pecado, que levantemos las rodillas caídas, porque Satanás huirá de nosotros. En Génesis, Dios le dijo, en el caso de Caín y Abel, le dijo bien claro a Caín, el pecado está a la puerta y te acecha. Tú y yo tenemos la decisión de no pecar. Tú y yo tenemos la decisión de huir del pecado. Y Cristo ha dado su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, siempre y cuando tú aceptes el sacrificio de Él en tu vida y le obedezcas. Versículo 24. Cristo llevó en Él mismo nuestros pecados, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais. Si tú no has obedecido al mandamiento de Dios para el perdón de tus pecados, tú necesitas urgentemente la cura. Porque si no eres como oveja descarriada, sin pastor, sin que cuide vuestras almas. Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesucristo, necesitamos el Espíritu Santo, el Consolador. Necesitamos urgentemente apegarnos a la voluntad de Dios. Ya no más ídolos, ya no más imágenes, ya no más otros dioses, ya no hay otros santos, ya no más al yo, ya no más al Dios, yo, es otro Dios. Hay que poner a Dios en su trono
y obedecer la voluntad de Dios. El pecado existe y vamos a ser condenados a la muerte eterna si seguimos viviendo en el pecado. El pecado es horrible, pero gusta. Mucha gente dice que es sabroso. Pero el pecado tiene una consecuencia garrafal. No solo la muerte física que pasó a todos los hombres, sino la muerte espiritual de estar lejos de Dios. Y le voy a decir algo, si en esta tierra, que aún hay la presencia de Dios, las cosas que usted y yo vemos a diario en el diario, en las noticias, cosas que dan vergüenza simplemente hablarlas, y existen, aunque hay un poco de presencia todavía de Dios aquí en la humanidad. Imagínense en el lugar donde Dios no va a estar, en el infierno. Dice la palabra que el malo será más malo y la maldad reinará sobre la maldad. Imagínate. No te estoy metiendo miedo, estoy hablando realidad. Lo dice la Biblia. Pero también puedo hablarte de la salvación, de la vida eterna y lo que el hermano Reni ha dicho. No quiero cavar en lo cavado, pero es algo que no podemos dejar de hablar. Jesús quiere darnos vida y vida en abundancia. En abundancia. Hermano Aaron, y hay algo muy importante también. Hablamos de la muerte espiritual. Hablamos de la muerte de este cuerpo. Y hay algo, hablando del hermano Aarón, que recordé muchos textos bíblicos. Hay algo no tengo palabras cómo decirlo. Pero lo más fuerte, lo más horrendo del pecado es que vamos a estar o a vivir en una eternidad separados de la presencia de Dios, alejados de Dios, porque hay una promesa para los que no se arrepienten, hay una promesa para los que no creyeron en nuestro Señor, y es el lago de fuego eterno. ¿Y sabes una cosa? Hoy en la mañana, hablando con mi esposa, estábamos preparando el desayuno, y yo le digo a mi esposa, ¿qué crees tú que es lo más horrendo que hay en ese lugar? ¿Qué es lo más horrendo que tú crees o piensas que hay en ese lugar? En ese lugar de fuego eterno, en el lago de fuego eterno. Y ella me dice, yo creo que lo más horrible de ese lugar es que no va a estar la presencia de Dios. Y yo le dije, wow, o sea, estamos pensando igual. ¿Y saben por qué? Porque el fuego puede estar a 1000 grados y te puede quemar, pero eso no se compara con estar lejos de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, y es una promesa, allí habrá el lloro y el crujir de dientes. Lo dice, y no te estoy metiendo miedo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y saben quién probó de esa copa? ¿Saben quién experimentó el no estar delante de la presencia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por quién lo hizo? Lo hizo por ti y por mí. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, horas antes de que lo arrestaran, Él estaba clamándole al Señor, Él estaba clamándole al Padre. En 3 oportunidades lo hizo y clamaba, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad sino la tuya. Y mucha gente cree, hermano Aarón, y dice que la copa que Jesucristo le estaba pidiendo al Padre que apartara, que no lo dejara probar, eran los látigos, eran los clavos, era la cruz, eran los golpes, eran los insultos. Déjame decirte que eso no significa la copa. La copa significa la ira de Dios, porque cuando nuestro Señor estaba en la cruz, sus palabras fueron, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando se dice desamparado, podemos decir literalmente, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios es 3 veces santo, lo dice el libro de Isaías. Y Él no tolera el pecado, Él no puede estar enfrente del pecado, Él no puede estar en la presencia del pecado. Y nuestro Señor experimentó eso por ti y por mí. No fueron los clavos, no fue la cruz, no fueron los látigos, fue la copa de la ira que Dios
puso encima de él por causa tuya y por causa mía. ¿Y cómo lo podemos explicar también un poco más bíblicamente? Génesis capítulo 16, versículo 1. Dice así: oí gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. Y hay algo impresionante en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 22. Yo cuando leí esos textos del capítulo 22 del libro de los Salmos, ahí fue donde yo entendí el sacrificio de mi Señor por mi culpa, porque fue por mí quien Él padeció. Y fíjense lo que dice el libro de Salmo 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El verso 4 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y dice el verso 6: mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Esto es un salmo mesiánico. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese sufrimiento y ese dolor era porque nuestro Señor no estaba en la presencia del Padre. Y lo hizo por tu causa y por la mía. Lo hizo por tus pecados. Expiación. Pagar por otro. Ser inocente y pagar la culpa de otro. Eso fue la expiación de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo más horrendo que puede existir allí en ese lugar? Que la presencia de Dios no va a estar. Y no va a estar por un tiempo. No va a estar por la eternidad. Entonces, esto es algo que tenemos que escudriñar bastante y estudiarlo y arrepentirnos. La Biblia dice que Dios ama un corazón quebrantado, una persona que se arrepienta, que reconozca que sí soy pecador y que necesito de mi Señor, porque no hay manera que llegue al Padre, no hay manera que vuelva al Padre si no es por Él. Y entonces, como lo dijo el hermano Aarón, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Una vez más lo digo, la vida del hombre es como la neblina que viene y en poco tiempo se va. No sabemos hasta cuándo hemos de estar en esta tierra. Pero si hay una promesa a la cual yo creo y a la cual me aferro, de que yo creo en mi Señor, creo en su santa palabra y voy a heredar una vida eterna y voy a ser conciudadano del reino de los cielos, porque yo sí creo en eso. Y antes estaba muerto en delitos y pecados. No con esto voy a decir que soy perfecto, que ya no cometo pecados, porque la Biblia dice: aquel que diga que no peca, el tal es mentiroso. O sea que si no tenía pecado, al decir que no peco, ya tengo el primer pecado, soy un mentiroso. Pero vuelvo y se los digo, aquel que comenzó la buena obra en mí, yo sé que le irá perfeccionando, pero tengo que poner de mi parte, tengo que tomar esa decisión. Entonces, espero que haya sido una gran reflexión. Estas palabras, que no son mías, son de la palabra de Dios. Y que se arrepientan y que vuelvan a nuestro Señor. Muchas personas dicen: yo conseguí a Jesús. Eso no es así. Déjame decirte que no es así. Jesús te consiguió a ti. ¿Y sabes por qué? Porque eras tú el que estaba perdido, no era Él. Eras tú el que estaba muerto en delitos y pecados, no era Él. Entonces seamos humildes y digamos: Señor, aquí estoy, arrepentido, humillado. Quiero ir en tu presencia para que perdones mis pecados y mis transgresiones, porque quiero vivir una vida eterna junto a ti en presencia del Padre. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Esto no es una fábula, esto no es un cuento. Esto es muy serio, porque depende de ello. Mira, la Biblia, Jesucristo dijo, el apóstol Pablo: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Pero si no lo hacemos, ¿qué nos va a pasar? Por favor, reflexionemos y tomemos esto muy pero muy en serio. No se trata de esta vida pasajera, se trata de la venidera. Quisiera compartir 3 pasajes bíblicos.
Isaías capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Les ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de todo deseo carnal que batalla contra el alma. Un consejo bíblico. Yo le puedo decir muchas palabras aquí, elocuentes. Y decía el apóstol Pablo que no queremos venir con palabras de hombre, Exacto. sino con la palabra. El consejo de Dios y el deseo de Dios es que todo hombre se arrepiente y llegue a la salvación por medio de Jesús. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? La Biblia la revela. Y la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo, que nadie se pierda. El infierno no fue creado para ti y para mí. En el video veíamos que el plan de Dios es que el hombre viva eternamente. Y ese plan ha continuado, porque la vida eterna proviene de Jesús, viene de Jesús. A todo aquel que la acepta, a todo aquel que deja a un lado su vida y dice, me rindo a Cristo y le obedezco. Si tú no estás escuchando, si no estás viendo, si estás viendo la emisión retransmitida por el YouTube, si lo estás viendo por los días siguientes, te invitamos a que nos escribas. Mi nombre es Aarón Andrade, Reni Benítez, Eduardo, todos estamos a la orden para servirte, para aconsejarte por medio de la palabra de Dios a cómo llegar a los caminos del Señor Jesús, a caminar en sus pisadas, a dejarte llevar en sus hombros. ¿Cuántos de los que están ahí están cansados de pecar? El pecado cansa. Sí. El pecado duele. A veces produce gusto. Y el que practica el pecado, esclavo es del pecado, dice la palabra. ¿Quieres ser libre del pecado? Ya llegó el libertador y se llama Jesucristo. No es economía, no es ganancias, no es carro, no es casa. El único que nos puede dar vida eterna y librar de nuestro pecado se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Pero no solamente créelo, obedécele. Estamos a la orden para servirte. Y como le dije anteriormente, mi nombre es Aarón Andrade, un siervo más del Señor. Me pongo a la orden. Ahí está mi número de teléfono. Pueden comunicarse con nosotros si necesitan consejos matrimoniales. Por ahí nos escribieron ahorita que solicitan una ayuda matrimonial. Escríbanos, llámenos. Vamos a orar por usted, vamos a dar todos los consejos bíblicos que podamos, que esté al alcance nuestro de servirle. Pero déjeme decirle algo. El mal de todo matrimonio, el mal de toda la humanidad es el pecado. No le eche la culpa a Dios del problema, de la dificultad, que Dios le ha abandonado. La culpa es el pecado. Y lo que nosotros hemos dicho aquí simplemente es voz de la palabra, de que huyamos del pecado y que nos rindamos a Cristo. Amén, así es, hermano. Nos envía saludos Jeffrey, y dice que está viendo el programa. Gracias, hermano Jeffrey, usted también siempre allí con nosotros, siempre disfrutando y aprendiendo, hermano, aprendiendo como nosotros más sobre la palabra del Señor. También nos piden oración por Wilfran Revilla, hijo de nuestra hermana María Mavo. Vamos a estar orando también por el niño. Recuerden que si tienen algunas peticiones, si tienen algunas oraciones, aquí estamos a la orden, aquí estamos para orar juntamente contigo y clamarle al Señor y que haga su voluntad. Y Aarón hace un momento tocó algo muy importante, y yo hace algún tiempo lo dije en el programa y lo voy a repetir hoy. Si nuestra mayor necesidad fuera lo económico, Dios nos fuera enviado un economista. Tenga la plena seguridad y la certeza que fuera sido así. Si nuestro mayor problema fuera la enfermedad física, tenga la plena seguridad de que Dios nos fuera enviado un médico. Pero nuestro mayor problema, el tuyo, el mío y el de toda la humanidad, es el pecado. Y por eso envió un Salvador, por eso nos envió el Mesías. Amén. Porque ese es nuestro mayor pecado. No es la economía, no es lo que estamos viviendo. Nuestro mayor pecado
pero nuestro mayor problema es el pecado. Y es por eso la necesidad de un Salvador, de un Mesías, que nos redimiera, que pagara por nosotros, y lo hizo gratuitamente. Esto no se trata de ningún negocio. Esto no se trata de comprar el favor del hombre para que Dios se agrade. No, de ninguna manera. La Biblia dice, y nosotros lo hacemos de esa manera, y la gloria sea para el Señor. Yo no me quiero vanagloriar con esto, pero la Biblia dice, lo que por gracia recibí, dalo por gracia. Antes de irnos, quisiera compartir con ustedes otro video, un video también muy ilustrativo, muy interesante. Por favor, mírenlo. Y allí está también el tema de la expiación. Allí está el tema del sacrificio de nuestro Señor por ti y por mí. Vean el video y préstenle mucha atención, por favor. Vamos con el video antes de terminar el programa. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Después de ver esto, y detrás de cámara, decíamos,
¿por qué no se predica esto? ¿Por qué hoy en día no predicamos el arrepentimiento? ¿Por qué hoy en día no predicamos vida eterna? Solamente se predica, no todo, porque no generalizo, prosperidad, prosperidad y prosperidad. Y los indigentes, y los drogadictos, y las prostitutas, y los homosexuales. ¿Quién le predicará a ellos? Nos encerramos en 4 paredes, nos volvemos religiosos y no salimos de allí, o vamos a contar las maravillas y el plan de salvación de que Dios tiene para cada uno. Yo me incluyo. A veces le pido a Dios que quisiera sentir fuego en mis pies para salir y predicarle a toda criatura. Y lo estoy haciendo y me estoy esforzando, pero tengo que dar más. Y tú también tienes que dar más. Allá afuera hay un mundo que se está perdiendo y cada día la maldad crece y el pecado crece también. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos vanagloriando, estamos cómodos en nuestras casas, cambiando los canales nada más, a ver qué vemos. O sentimos amor por nuestros hermanos y compasión para decirle de que hay un plan de salvación, de que la cura para el pecado la tenemos y es Cristo Jesús. Reflexionemos, hermanos, reflexionemos. Se nos terminó el tiempo y bueno, hermano Aarón. Muchas gracias por la invitación a todos los que nos ven por este medio. Muchas gracias. Queremos hacer público el llamado que hicimos anteriormente, sangre A positivo. A un niño que nació hace 15 días en la especialidad y quieren sangre A positivo. La clínica La Familia, a un niño nacido hace 15 días, A positivo. Todos los que quieran servir de esa manera están invitados. Y todos los que quieran escuchar de la palabra de Dios, aquí donar sangre física. Y el que quiere recibir una transfusión de sangre de Cristo, le invitamos a estudiar la palabra de Dios. Tenemos un curso llamado ¿Qué dice la Biblia? Totalmente gratis. Ahí está mi número de teléfono, mi nombre es Aarón Andrade. Si usted no tiene una iglesia a donde asistir, le invitamos a que nos contacte. Estamos a la orden. No estamos diciendo, tiene que venir a la nuestra. No tiene una iglesia a donde ir, le invitamos a que conozca una familia que le puede amar, que le puede servir y que le puede ayudar. Si usted está yendo a una iglesia, que sea bíblica, que por favor le pida el corazón, que sea escudriñado de parte de Dios y que sea la verdad. Que el Señor le bendiga y será hasta la próxima. Amén. Dios le bendiga en gran manera. Y recuerden, como dice el hermano Aarón, si quieres escuchar y saber de Cristo, contáctanos. Tenemos la palabra de Dios para compartirla contigo. Dios le bendiga.